Bienvenido a Historias Bajo Cero. Hoy te traigo una historia que te helará la sangre. Ed Kemper, en la boca del ogro, parte 2. Después de conducir aproximadamente por más de una hora, llegó a una zona boscosa aislada de la franja urbana, pero en las cercanías de Alameda. Fue allí donde en primer lugar esposó a Mary Ann Pesci, e inmediatamente encerró a Anita Luquesa en el baúl del automóvil, para enseguida apuñalar a Pesci. Mientras la mujer tenía la cabeza cubierta con una bolsa, Kemper intentó estrangularla con un cinturón, pero la joven desesperada se resistió hasta lo que le fue posible, por lo que decidió apuñalarla por la espalda hasta matarla. La apuñalé con la filosa navaja buscando el lado aproximado del corazón y le atravesé la espalda. Al instante ella se retorció para defenderse y cubrir su espalda, pero le terminé por clavar la navaja varias veces en el estómago y el vientre. Momentos después de masacrar a Mary Ann, el ogro se dirigió a ejecutar a la joven Anita, quien desde el maletero del coche pudo escuchar, horrorizada, los gritos y lamentos de su amiga. Kemper asesinó de manera similar a Anita, aunque la apuñaló de una forma mucho más sádica. Confesó que de la cabellera jaló la cabeza de su víctima hacia atrás y con la navaja le hizo un corte de lado a lado de la garganta. De esta manera Anita inmediatamente perdió el conocimiento y murió. Más adelante, Kemper puso los cuerpos de ambas mujeres en el maletero del auto y regresó a su apartamento. En el camino, fue detenido por un policía por tener una luz trasera rota, pero el oficial no detectó los cadáveres en el vehículo. El compañero de cuarto de Kemper no estaba en casa, por lo que llevó los cuerpos al departamento, donde los decapitó y tuvo relaciones sexuales con los cadáveres desnudos antes de desmembrarlos. Además, les tomó fotografías y las guardó como recuerdo del abominable suceso. Al día siguiente, condujo hasta el pico de Loma Prieta, en la zona de Santa Cruz, y enterró allí algunas de las partes de los cadáveres, antes de deshacerse de las cabezas cortadas de Mary y Anita en un barranco, como si de una pesadilla surrealista se tratase o de algún ritual perverso. Kemper practicó nuevamente la irrumación, es decir, introdujo su miembro en las cabezas decapitadas. Los demás restos fueron desechados en la basura por el feminicida. Kemper confesó más tarde que, mientras esposaba a Mary Ann, su mano, sin querer, había rozado con uno de los pechos de la chica, y que eso lo avergonzó, y agregó que en aquellos momentos lo único que pudo decir fue «Ups, lo siento», a pesar de asesinarla minutos después. Tal anécdota efectivamente muestra a un Ed Kemper totalmente trastornado en emociones y pensamientos, pues seguía siendo un chico tímido y retraído, en contraste con la bestialidad de sus actos. Asimismo, señaló que eligió hacer dichas atrocidades con esas mujeres porque parecían de clase media alta. Se notaba que eran de una mejor clase de personas, no como los sucios, apestosos y malolientes hippies que no me interesaban en absoluto. En agosto de ese año, el cráneo de Mary Ann fue encontrado por algunos campistas en los alrededores de uno de los barrancos en Loma Prieta, tal como Kemper lo confesaría más tarde a sus captores. Lamentablemente, los agentes y forenses no lograron encontrar el resto de los cadáveres de ambas jóvenes. Incluso se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva que duró meses, pues la familia de Anita demandaba un cuerpo para sepultar. Sin embargo, como un dato perturbador y verdaderamente trágico, nunca se logró hallar un solo rastro de los restos de Anita. A solo unos días de aquellos funestos hallazgos. La noche del 14 de septiembre de 1972, Ed Kemper recogió en Oakland a una estudiante de danza de origen asiático de tan solo 15 años de edad llamada Aiko Koo, que había decidido hacer autostop para ir a un ensayo de danza después de haber perdido el autobús. Condujo nuevamente a un área remota, donde apuntó con un arma a Koo antes de que se le cerrara accidentalmente el auto y Kemper quedara fuera de su coche. Sin embargo, Koo, totalmente asustada y paralizada, lo dejó entrar de nuevo, a pesar de que el arma todavía estaba dentro del auto. De regreso al interior del auto, el gigantón procedió a estrangularla hasta dejarla inconsciente. Acto seguido, comenzó a violarla hasta saciarse, para finalmente matarla. Luego se dirigió a la casa de su madre para comprobar si ésta notaba algo extraño en su comportamiento. Su madre no sospechó nada y Ed, complacido, regresó entonces a su apartamento y tuvo relaciones sexuales con el cadáver. Después lo desmembró y se deshizo de los restos, de forma similar a la de sus anteriores víctimas. Resulta particularmente relevante el caso de la joven Aiko.
ya que revela gran parte de los trastornos y crisis padecidos por Kemper al estudiar a profundidad los hechos, pues cabe señalar que Ed asesinó a la adolescente el mismo día que tuvo su cita médica con el psiquiatra especialista. Por dictamen oficial, Kemper tenía que asistir a evaluaciones psiquiátricas de manera regular para monitorear su estado de salud mental. Aquel fatídico día acudió con normalidad a su chequeo y sin el mayor reparo, sus resultados convencieron una vez más a los médicos acerca del gran avance en su rehabilitación y readaptación social, apuntando a que Ed ya no representaba más una amenaza para sí mismo ni para los demás. Comenzando el año nuevo de 1973, Kemper se muda a vivir nuevamente con su madre. También por aquellos días fue recordado y retomado el caso del descubrimiento del cráneo en la montaña Loma Prieta, acontecido 5 meses antes, cuando la estudiante de 19 años, Cynthia Ann, desapareció mientras hacía autostop en las cercanías de Cabrillo College en Aptos, condado de Santa Cruz. Pero, ¿por qué los oficiales recordarían el hallazgo del cráneo encontrado en Loma Prieta y lo vincularían con la desaparición de Cindy Schall? Por una razón simple pero brutal. El 7 de enero, Ed Kemper conducía por el campus de Cabrillo College cuando recogió a una estudiante de nombre Cynthia Ann Schall, de 18 años. Manejó hasta una zona boscosa y le disparó fatalmente con una pistola calibre 22. Luego colocó su cuerpo en el maletero de su auto y condujo hasta la casa de su madre, donde mantuvo su cuerpo escondido en un armario en su habitación durante toda la noche. Cuando su madre salió a trabajar a la mañana siguiente y Ed estuvo solo, aprovechó para tener prácticas necrofílicas con el cuerpo de Schall y le quitó la bala al cadáver. Después la desmembró y la decapitó en la bañera de su madre. El 10 de enero, 2 días después de la desaparición de la señorita Schall, un patrullero de carreteras de California hizo un descubrimiento espantoso mientras conducía por la autopista, a 19 millas al sur de Monterrey, cerca de Big Sur. A solo unos metros de la carretera, encontró 2 brazos humanos cortados. 7 días después, se reportó un torso humano gravemente mutilado flotando en una laguna cerca de Santa Cruz. Y 2 días después, un surfista en Capitola, justo al sur de Santa Cruz, encontró una mano izquierda. Finalmente, 3 días después, alguien más encontró la pelvis de una mujer joven en la costa cerca de Santa Cruz. Como si de un rompecabezas diabólico se tratase. Los peritos forenses dictaminaron que se trataba del cuerpo de Cynthia Schall. Todas las partes, menos su cabeza y su mano derecha, estaban allí. Se determinó que Cindy Schall había sido mutilada en pedazos con una sierra eléctrica. La policía se preguntaba si tendría que ver el asesino de Loma Prieta con la descuartización de Schall. Kemper conservó la cabeza cortada de Schall durante varios días, realizando inhumación varias veces hasta que decidió enterrarla en el jardín de la casa de su madre. Cabe señalar que este asesino perturbado enterró la cabeza de Schall mirando hacia el dormitorio de su madre, un acto totalmente trastornado como solo los de Kemper, pero, según los especialistas, con cierto sentido y lógica dentro de su desequilibrado mundo y rencor hacia su madre. De aquí en adelante, las estudiantes de Cabrillo College y del campus de la Universidad de Santa Cruz comenzaron a pensarlo 2 veces antes de hacer autostop para que las llevaran. Las autoridades emitieron un comunicado para que se dejara de realizar dicha actividad. Parecía haber un carnicero homicida en la zona, aprovechándose de las jóvenes que requerían traslado. En la Universidad de Santa Cruz se publicó la siguiente advertencia: cuando sea posible, especialmente las chicas, quédense en los dormitorios después de medianoche con las puertas cerradas. Si deben salir por la noche, caminen en parejas. Si ven una patrulla de la policía del campus y le hacen una señal amistosa con la mano, ellos las llevarán. Utilice el autobús, su seguridad es de primera importancia. Si sale del campus, informe a alguien a dónde va, dónde puede localizarla y la hora aproximada de su regreso. Por favor, no haga caso omiso. A tan solo un mes de la terrible tragedia de la joven Cindy Schall, que conmocionó al condado de Santa Cruz por la bestialidad de los hechos, el 5 de febrero de ese mismo 1973, Kemper salió iracundo de su casa en busca de posibles víctimas. Estaba sumamente molesto tras una acalorada discusión con su madre. Para ese entonces se había aconsejado a las y los estudiantes que aceptaran transporte solo de automóviles con calcomanías universitarias. Sin embargo, con engaños y tretas, Kemper pudo obtener una calcomanía a través de su madre, que trabajaba en la Universidad de California. Durante las primeras horas de la noche se encontró con Rosalind Heather Thorpe, de 23 años, en el campus de la Universidad de California. Con los brazos cargados de libros, Rosalind estaba allí de pie,
algo agotada, bajo una farola, esperando, sin éxito, que pasara el último autobús de la noche. Mientras tanto, el conductor de un destartalado Ford Galaxy amarillo 1969, con una larga antena tipo látigo de policía, la observó detenidamente por algunos instantes. Luego, el vehículo avanzó y se detuvo junto a la acera. En el parachoques había una calcomanía de aparcamiento para el personal de la universidad. Un joven corpulento y amigable, con gafas y bigote, bajó la ventanilla del asiento delantero del pasajero y exclamó: «El autobús ya pasó. Se ha ido. Hace unos días también lo perdí. Puedo llevarte si gustas. Es bastante tarde». Enseguida, Rosalind Thorpe tomó la peor decisión de su corta vida y subió al auto de Ed Kemper. De pronto, a 2 cuadras de distancia, la estudiante Alice Liu, de 21 años, estaba parada junto a la carretera, preguntándose cómo iba a regresar a la ciudad. Se había quedado demasiado tarde en la biblioteca principal del campus. Cuando el auto se acercó, vio una calcomanía de estacionamiento de la universidad en el parachoques. Kemper, al igual que lo hizo con Thorpe, le propuso amablemente llevarla. Para Allison Liu, la presencia de un rostro que le parecía conocido en el campus, como el de Rosalind Thorpe, y la calcomanía pegada en el vehículo, le proporcionaron la suficiente confianza para sonreír y agradecer el favor. Mientras entraba a la boca del lobo, o quizá, mejor dicho, mientras entraba a la boca del ogro, Allison Liu entró en el asiento trasero del auto. Su complexión era pequeña, de marcados rasgos orientales. Poco después de marcharse con ambas chicas, Kemper redujo la velocidad de su vehículo para luego dispararle directamente a Thorpe en la cabeza con una pistola calibre 22. Enseguida apuntó el arma hacia Liu, mientras ella se encogía y se retorcía en el asiento trasero. Sus primeros disparos no alcanzaron a matar a la aterrorizada chica, aunque la tercera bala la alcanzó justo en la sien, muriendo al instante. Kemper volvió a llevar los cuerpos de sus víctimas a la casa de su madre, pero esta vez los decapitó en su automóvil y llevó los cadáveres decapitados a casa para tener relaciones sexuales con ellos, mientras su madre se encontraba fuera. Luego desmembró los cuerpos, les quitó las balas para impedir su identificación y tiró sus restos a la mañana siguiente. Algunos restos fueron posteriormente encontrados en Eden Canyon. El asesinato fue el principal tema de conversación en Santa Cruz por aquellos días. En todas partes de Santa Cruz, la gente miraba un poco más de cerca a sus vecinos. Todo el mundo pensaba que Ed Kemper, el gigantón, era un buen tipo. Cuando se le cuestionó en una entrevista por qué decapitaba a sus víctimas, explicó: «Las fantasías de viajar con la cabeza de mi víctima eran muy excitantes, como un trofeo. Ya sabes, la cabeza es donde está todo, el cerebro, los ojos, la boca. Esa es la persona. Recuerdo que cuando era niño me decían, le cortas la cabeza y el cuerpo muere, pero eso no es del todo cierto. Queda mucho que vale la pena en el cuerpo de una joven, aunque ya no tenga la cabeza». A las 4 de la mañana del martes 24 de abril de 1973, sonó el teléfono en la central de comunicaciones del Departamento de Policía de Santa Cruz. Se escuchó la voz profunda y excitada de un hombre. «Maté a mi madre y a su amiga, y maté a esas chicas universitarias. Maté a 6 de ellas, y puedo mostrarle dónde escondí los pedazos de sus cuerpos». Un desconcertado oficial hizo una seña a un superior para que tomara una extensión telefónica. Mientras el hombre seguía hablando, se cortó la llamada. Los agentes decidieron esperar a que el perturbado joven volviera a marcar. A las 6 de la mañana volvió a llamar. El 20 de abril de 1973, Kemper fue despertado por su madre, Clarnell Strandberg, que regresaba a casa de una noche de fiesta. Mientras estaba sentada en su cama leyendo un libro, notó que Kemper, serio y molesto, entraba a su habitación y le dijo: «Supongo que ahora querrás sentarte toda la noche y hablar». Kemper respondió: «No, buenas noches». Esperó a que ella se durmiera y más tarde regresó a su habitación para golpearla con un martillo y cortarle la garganta con una navaja. Luego decapitó y humilló su cadáver, como se afirmó en una audiencia de 1984. Declaró que puso la cabeza en un estante y le gritó durante 1 hora y le lanzó dardos. «Violé su cabeza cortada y finalmente le aplasté la cara. Puse su lengua y laringe en el triturador de basura. Sin embargo, el triturador de basura no pudo romper las duras cuerdas vocales y arrojó el pañuelo con los trozos nuevamente al fregadero.
Eso parecía lo más apropiado para ella, por lo mucho que me gritó y me maldijo durante tantos años. Finalmente comió parte de sus órganos y durmió varias noches con el cuerpo del cadáver de su madre en estado de putrefacción. Fue, en verdad, una catarsis para el asesino de 24 años, una catarsis brutal. Kemper escondió el cadáver de su madre en un armario y se fue a beber al bar cercano que frecuentaba. A su regreso, invitó a la mejor amiga de su madre, Sarah Taylor Hallett, de 59 años, a la casa para cenar y ver una película. Cuando Hallett llegó, Kemper la estranguló con las manos hasta la muerte, luego colocó su cuerpo en el otro armario y ocultó cualquier señal de disturbio. Posterior a los asesinatos de su madre y de la amiga de esta, Kemper huyó del lugar. Condujo sin parar hasta Pueblo, en el estado de Colorado. En Reno, abandonó el auto de Hallett y alquiló uno en Nevada. Creía que era el objetivo de una persecución activa. Un estrés y depresión postraumática atacaron a Kemper llegando a las inmediaciones del condado de Pueblo. No encontraba el sentido de hacia dónde tendría que ir, qué era lo que ahora vendría para él. Asimismo, no terminaba de asimilar la atrocidad que acababa de cometer. Triste y sin saber qué hacer, Kemper encontró una cabina telefónica y llamó a la policía de Santa Cruz en California. Kemper confesó los asesinatos de su madre y de Hallett, pero la policía no tomó en serio su llamada. Varias horas más tarde, Kemper volvió a llamar y pidió hablar con un oficial que conocía personalmente. Luego esperó a que llegara la policía a su distante localización y lo detuviera. Para entonces, las autoridades del condado de Santa Cruz habían confirmado la verdad de la afirmación de Kemper. Encontraron los cuerpos en los armarios del dormitorio. El gigante Ed parecía casi extasiado al confesar los asesinatos en California, contando dónde y cómo mató a sus víctimas, los nombres, los métodos y las herramientas que tuvo a su disposición y cómo desmembró sus cuerpos, generalmente con un sable ornamental. Cuando se le preguntó en un interrogatorio posterior por qué se entregó a las autoridades así sin más, Kemper respondió: El propósito original había desaparecido. Ya no tenía por cumplir ningún propósito físico, real o emocional. Todo lo demás fue simplemente una pura pérdida de tiempo. Emocionalmente, no pude soportar esta situación por mucho más tiempo. Al final, comencé a sentir la locura de todo este maldito asunto, y en el punto de casi colapsar, simplemente dije, al diablo con esto, y lo cancelé todo. Kemper renunció a un abogado defensor, diciéndole al juez: no creo que sea necesario, y dijo que quería regresar y ser juzgado en California. Mientras Kemper se dirigía a casa, agentes de la ley con una orden de registro confiscaron su Ford amarillo. Del pequeño compartimento, al frente del copiloto, extrajeron mechones de cabello humano, sangre del asiento trasero, también un cargador completo de munición calibre 30 y una bala gastada alojada en un panel interior del coche. Después de 4 días, llegaron a la frontera del condado de Santa Cruz. Kemper dirigió a los ayudantes del sheriff en un recorrido de más de 6 horas por el condado. Todos los lugares de entierro y depósito estaban dentro de un radio aproximado de 35 kilómetros del apartamento de la madre de Kemper. Kemper fue acusado formalmente de 8 cargos de asesinato en primer grado el 7 de mayo de 1973. Su juicio continuó hasta el 23 de octubre de 1973. Kemper intentó suicidarse 2 veces mientras estaba bajo custodia. El 1 de noviembre, Kemper subió al estrado. Testificó que mató a las víctimas porque las quería para él como sus posesiones. El 8 de noviembre, el jurado integrado por 6 hombres y 6 mujeres deliberó durante 5 horas antes de declarar a Kemper cuerdo y culpable de todos los cargos. El estado de California lo condenó a 8 cadenas perpetuas con derecho a libertad condicional. Kemper solicitó la pena de muerte, misma que no fue concedida porque no era legal para dicho estado, y fue sentenciado al Centro Médico de California, en Vacaville. Kemper permanece hasta nuestros días en prisión. Por más de 40 años fue considerado un preso modelo. Recibió su primer informe de violación de las reglas en 2016 por no proporcionar una muestra de orina. Encarcelado, Kemper también participó en varias entrevistas, incluido un segmento del documental de 1982, The Killing of America, así como una aparición en el documental de 1984, Murder, No Apparent Motive.
Sus entrevistas han contribuido a la comprensión de la mente de los asesinos en serie. El perfilador del FBI, John Douglas, describió a Kemper como uno de los reclusos más brillantes, aunque el ogro permanezca en su letargo prisionero. Sus historias de terror continúan acechando por el mundo. Después de conocer su leyenda, pensarás 2 veces antes de subirte al auto de un amistoso desconocido. Esto fue todo por hoy. Gracias por el apoyo a este nuevo canal y no olvides darle un like y suscribirte.